Pues soy Francisco Narla, de Cádiz, como se nota por el acento. Bueno, nací en Galicia y he sido atropellado por los acontecimientos y por la actualidad. Una novela que escribí hace 5 años se ha rescatado del pasado y los trágicos eventos de la catástrofe aérea de los Alpes la han traído de nuevo a la actualidad, haciendo que me cuestione muchas cosas sobre cuál va a ser mi carrera literaria o qué es lo que va a pasar en el futuro. No se trata de eso, se trata más bien de que normalmente cuando uno adquiere cierta fama como escritor, y en mi caso había llegado a través de las novelas históricas, con Asur, especialmente cuando hubo ciertas posibilidades de que hubiera una serie de televisión, una adaptación a medios audiovisuales y demás, pues lo que se suele esperar de uno es que se termine haciendo una novela histórica o de espías, como en el caso de Ken Follett, durante toda la vida al año y punto. Y con eso tienes suerte y ya veremos lo que se vende. Ha habido pocos que hayan dado el salto a otros géneros y les ha ido bien, como fue el caso de Ken Follett, que pasó a la literatura histórica. Y yo, esta novela es del 2010, a mí me llega la fama con la novela histórica, novela de aventuras de trasfondo histórico, siempre encuadrada en España y con elementos que llegan a España, como los vikingos o la expedición de samuráis que llega a España en el siglo XVII, y parecía que me había convertido en el escritor que descubría las grandes civilizaciones o las expediciones que llegaban a España. Y ahora, al recuperar Caja Negra con este fenómeno mediático tan importante, pues quién diría que el que era conocido por escribir novelas históricas ahora resulta que es más conocido por un thriller de aviación tecnológico con componentes parapsicológicos. Así que no sé qué demandará mi carrera literaria en el futuro, a eso me refería. Bueno, a ver, yo creo que ahí hay una respuesta que tiene dos caras. Por un lado, para mí es muy importante que el escritor sea honesto, no en el sentido de que robe o no robe, que ya sabemos que en este país roba casi todo el mundo menos los honrados, pero no, lo digo en el sentido de que el escritor debe escribir aquello que le gustaría leer, encontrar como lector. Claro, en mi caso, que además soy un lector muy ecléctico, eso significa que yo podría escribir, como he hecho hasta ahora, muchas cosas distintas. Podría escribir desde un relato juvenil a un libro de aerodinámica aplicada, pasando por una novela histórica. Pero hay otra cara respecto a eso, y es que cuando tú tienes una carrera y tienes un público, tienes una deuda también con tu público, y es difícil el no tener en cuenta. Bueno, voy a poner un ejemplo. Arthur Conan Doyle mató en un par de ocasiones a Sherlock Holmes y acabó harto de él, pero se vio obligado a volver siempre a él por la demanda de su público. Pues a eso me refiero. Es difícil cambiar de género y no buscarse decepciones o no causar una honda tristeza en aquellos que te han seguido. Entonces todo eso hay que hacerlo con cuidado, y lo cierto es que el panorama editorial a nivel mundial certifica que cuando un autor alcanza fama dentro de un tipo de género o forma de novela o demás, pues es difícil que consiga alcanzar ese mismo éxito con otras novelas. Entonces, bueno, si ahora me ha tocado a mí vivir una carrera literaria un poco montaña rusa, pues bienvenida será, algo más de libertad. Bueno, yo de hecho diría que las historias de Caja Negra colapsan o colisionan. De hecho, es lo que diría. Vamos a ver, son varias preguntas a la vez. En primer lugar, me acuerdo de la que hemos hablado sobre el método de escribir. Si antes de empezar a contar la historia ya tengo el final terminado, claro. En mi caso sí, hay muchos escritores, cada uno tiene su método, y está claro que a muchos les funcionan métodos distintos. Yo siempre empiezo a mecanografiar cuando la historia está escrita por completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo primero ideo la historia en todos los vértices que puedo. De hecho, siempre uso la analogía de que juego una partida de ajedrez con la historia. Si el personaje hace esto, me abre posibilidad para ciertas otras acciones. Si hace otra cosa, serán otras acciones. Cuando tengo ese desarrollo hecho, es cuando luego decido cosas, por usar analogías del cine, como la fotografía, la dirección, el montaje, por dónde me centro, qué es lo que cuento, tal. Y tengo el final claro siempre antes de empezar a mecanografiar una historia. En el caso de Caja Negra, la novela empezó porque a raíz de mi primera novela, todos los medios me preguntaban sobre la aviación, porque sabían de mi otra parte profesional como piloto de línea aérea, y casi todo el mundo me preguntaba por la aviación. Eso me llevó a pensar que la segunda novela tenía que tratar sobre aviación, porque parecía un tema con gancho, pero cuando pensé en qué escribir me di cuenta que ya estaba casi todo hecho. Desde Aeropuerto 77
a Airframe de Michael Crichton o un plan de vuelo desaparecida. ¿Qué hago? ¿Hago desaparecer un pasajero? ¿Construyo un atentado terrorista? Ya se había visto todo. Y cuando pensaba en escribir una novela de intriga con el mundo de la aviación comercial y me daba cuenta que todo casi se había ya tratado, incluso hubo un tiempo que busqué la mayor avería más apocalíptica posible para que, aun siendo comprensible para el lector, surgiera ese temor. Después de un tiempo buscando esa gran avería, me di cuenta que era mucho más sencillo. Bastaba con pensar que el piloto al mando del avión era un asesino. Sí, bueno, es un patrón habitual en los asesinos en serie, y yo quería que los criminólogos, los psiquiatras forenses, los que conocieran el comportamiento de los asesinos, pudieran ver pautas reconocibles en Thomas Ray, a pesar de que al final descubrimos que no es un asesino en serie al uso y que hay unas causas distintas a una sociopatía o una psicopatía en el comportamiento de Thomas Ray. Pero sí, es evidente, todo empieza de una manera muy lógica y razonable desde el punto de vista criminalístico para enganchar al lector. De hecho, la novela tiene un componente de novela negra importante por las investigaciones que se llevan a cabo por la Oficina de Investigación Judicial costarricense, y me parecía importante jugar con esa idea del asesinato perfecto en la novela negra, de claro, cómo se le sigue la pista a un asesino que hoy deja un cadáver en Costa Rica, mañana lo deja en Tailandia y pasado lo deja en Estados Unidos, en Nueva York. Es muy complicado. Me parecía una idea muy interesante para trabajar sobre ese asesino en serie, aunque luego yo, como refrendando la pregunta anterior, yo sabía que al final todo eso no iba a importar, porque la explicación a esos asesinatos en serie iban por derroteros muy distintos a los habituales. Yo creo sinceramente que, aunque en España es quizá el país donde es más difícil ser profeta en tu tierra, siempre en todas mis novelas aparece Galicia, siempre. Y hablé de las caras de Belmez en la novela en lugar de hablar de Amityville, y hablé de Alés y su programa Medianoche, y hablé del diario Pueblo, porque me parece que debemos hacer un cierto orgullo patrio a ese respecto, y que es muy importante que eso no nos dé vergüenza en nuestra literatura, en nuestro arte, en nuestro cine. Y no hace mucho, bueno, el año pasado, con una de mis anteriores novelas, con las preguntas de Ronin o tal, me lo decía un compañero suyo, un periodista, siempre sale Galicia en sus novelas, y en las de Stephen King sale Maine. Lo que pasa es que la I-86 parece tener más glamour que la A6, pero no veo por qué es un problema el hablar de nuestras cosas. Y Galicia para mí es un deudo, es importante, y además, en este caso, me permitía entablar una relación con la mitología celta y con unas culturas olvidadas y con una rama nobiliaria de los Castro, de los que fueron virreyes de Perú, que me daba mucho jugo a la hora de construir esta historia de psicofonías grabadas en una capilla olvidada. Y bueno, en cualquier caso, lo importante para mí, como en todas mis novelas, Galicia es una referencia. Yo escribí una novela con un trasfondo de aviación porque me parecía que tenía tirón y gancho para el público. Además, como lector, yo soy bastante pedante y me molesta cuando leo sobre equitación, que yo he montado a caballo en una novela de aventuras, y notas que lo que cuenta el escritor está mal, porque hay algún error. O el tiro con arco me apasiona, y a veces te das cuenta que el escritor no ha cogido un arco en su vida, y eso me enerva mucho como lector, e intento que de cara a los lectores eso a mí no me pase como escritor. Soy muy riguroso con toda la documentación. En la aviación me había pasado como lector que a veces encontrabas escenas de aviación en el cine o en literatura que no eran correctas. Así que para mí era fácil. Lo que hice en el caso de la novela fue retorcer un poco la realidad, llevarla un poco al límite, marginalmente en la legalidad en muchos aspectos, bueno, para darle un ambiente un poco más tenso que pudiera ser más atractivo para el lector. Respecto a la otra pregunta, al accidente de los Alpes, si se podría haber evitado o no, no lo sé, todos los accidentes se pueden evitar, y muchos accidentes que no han sucedido se han evitado. Creo que el planteamiento que debemos hacernos es distinto. La normativa y la legislación ha funcionado en muchas otras ocasiones de las que no tenemos noticia, porque hay muchas veces en que un piloto se ha dado de baja, o un piloto no ha acudido a volar por fatiga, o un piloto bajo medicación ha advertido a su médico aeronáutico y no ha tenido consecuencias, con lo cual evitamos problemas que no son noticia. En este caso la gran diferencia es que Andreas Lubitsch tuvo la voluntad, bueno, él adrede evitó los procedimientos, soslayó los métodos de seguridad del sistema porque tenía la voluntad de hacer daño, y eso es lo que marca la diferencia. Respecto a la última parte de la pregunta,
Sí, no solo es que lo haya dicho este compañero, al que no conozco, pero tiene toda la razón, los expertos en aviación también lo están diciendo. Ha habido un momento en el desarrollo tecnológico de la aviación que se ha intentado que los ordenadores suplan muchas cosas y eso ha llevado a otros problemas nuevos, propios e intrínsecos de los ordenadores. Entonces, hay nuevas generaciones de pilotos que se encuentran capaces de programar ordenadores de vuelo muy complejos y que sin embargo han olvidado cosas básicas de vuelo y pueden evitar problemas y accidentes debido a esas complicaciones de los ordenadores de vuelo, pero a lo mejor no debido a cosas básicas como sucedía antes. Bueno, la industria ya lo sabe, está cambiando, se están instalando nuevos procedimientos, se están haciendo nuevas filosofías operacionales y quizá eso nos ayude en el futuro.